Bueno, tercera y última parte de lo que es esta unidad del trabajo agrario. No sé si, bueno, a lo mejor no sé si alcanzaron a apreciar el detalle, pero verán que el formato, más allá de actualizarlo un poquito y variar para no aburrirlos con lo mismo, tiene algunas gotitas, ¿no? O por lo menos significan eso. Y bueno, en esta unidad y para este sector, la lluvia, ¿no? A lo que quise representar eligiendo esto, creo que es de muchísimo valor. Si hay alguna persona que está cercano a las zonas rurales o tiene algún familiar que tenga campo o seguramente lo han escuchado, bueno, es un elemento que siempre se está pendiente en el campo, así que por eso me pareció, tratándose de esto, bueno, elegir un poco algo que lo enmarca y de buena forma, ¿no? Necesaria, por cierto. Bueno, entrando en la continuidad. Esta unidad, como yo les decía, y dentro de lo que es la unidad, el régimen agrario, tiene varias particularidades. Otra de ellas, de las particularidades, es el tema de tener, además de los registros conocidos y de las formalidades que ya hemos desarrollado, que acá siguen estando, porque en general no hay nada que se evite, es muy probable que vayan escuchando cosas que se sumen, pero dar las altas y formalmente cumplir con lo que hemos analizado hasta ahora, acá no deja de existir. AFIP alta y bajas está, seguro de accidentes de trabajo ART, perfectamente normal, como lo hemos visto hasta ahora. Ministerio de Trabajo, de la misma forma, tanto para el libro de sueldos, o si lo llevo por el sistema de hojas móviles, tanto para la planilla de jornada horaria, todo tal cual. En eso no hemos dejado de tener en cuenta, lo que pasa es que no lo reiteramos porque ya lo saben y lo hemos visto. Pero sí se van sumando algunas cuestiones específicas. No hemos mencionado hasta ahora ningún registro para el resto de las actividades que específicamente tengan que tener en cuenta para algo extra en cuanto a formalidad se refiere. Y acá en el ámbito rural tenemos el RENATRE, inició con esa denominación, cambió en un momento determinado, cuestiones más bien políticas, y hoy por hoy retomó, ya está desde el 2017 nuevamente como registro formal, donde empleados y empleadores del ámbito agrario tienen que sí o sí pasar por esta registración. Es muy importante, el registro de trabajadores rurales y empleadores nació junto con la 25191, ya hace un par de años. Lo que pasa es que ahí en gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner se pretendió pasarlo a la órbita puramente estatal, porque es un ente que obviamente recauda, y lo denominaron o le cambiaron la denominación y de Renatre pasó a ser Renatea. Claro, perdió lo que es la entidad sindical y las entidades rurales, un poco el manejo de este registro. Eso generó toda una situación de conflicto que derivó que en noviembre del 2015 sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que determine que esa entidad, o mejor dicho, que este registro vuelva a ser un ente que dependa no estrictamente de lo estatal, sino que sea un ente de derecho público, pero en órbita o el manejo de, en este caso, la entidad sindical y de las entidades rurales más representativas. Por eso que a partir de 2017, hago este comentario así ilustrativo, ¿no? A nosotros tanto no nos afecta, pero lo que inició como RENATRE y que luego lo quisieron cambiar, pasar al control estatal y que se denominó RENATEA, recuperó su origen y por eso acá grafico un poco la cuestión de la inclusión en el conflicto de la justicia, porque fue la Corte Suprema la que devolvió a RENATRE su orden inicial. Y tal es así que está funcionando nuevamente bajo esa sigla. En líneas generales, lo que RENATRE como registro atiende es, en primer lugar, la registración formal, tanto de empresas, o sea, empleadores, como empleados o trabajadores. Unos y otros pasan obligatoriamente por el portal del RENATRE, este registro. Entre otras cuestiones destacadas,
el RENATRE se encarga de expedir u otorgar lo que es la libreta de trabajo rural. Algo que comenzó siendo como tal una libreta más en formato papel, con una cantidad de cupones y demás, que con el tiempo y con las actualizaciones todo se va modificando y la tecnología permitió que hoy por hoy sea una libreta de trabajo rural bajo la modalidad de una credencial. O sea, lo que ustedes ven acá, que por eso dice nueva libreta de trabajo rural, porque modificaron la que inicialmente habían creado. Pero no es lo único que hace RENATRE, sino que además, como recauda, presta servicios como son la prestación por desempleo, que después vamos a explicar bien por qué recauda y brinda esta prestación, y también brindar un seguro de sepelio al trabajador rural, para lo cual también recauda. Esta prestación por desempleo es la que naturalmente nosotros conocimos cuando desarrollamos la unidad 5, que está a cargo del ANSES en todos los casos menos los rurales. ¿Por qué? Porque casualmente el trabajo agrario tiene bajo la órbita del RENATRE un órgano específico creado para tal fin que recauda y se encarga de eso, sustituyendo al ANSES en el caso de los rurales. Para todo lo demás está ANSES. No en el caso, por ejemplo, de asignaciones familiares, porque las asignaciones familiares las sigue recaudando ANSES para todo tipo de trabajadores. Pero en el caso de la prestación por desempleo, como que se separó y eso queda en órbita del RENATRE. Para eso, las empresas o los empleadores rurales tienen que pagar una contribución. Por su parte, también el RENATRE se encarga de un seguro de sepelio, para lo cual no el empleador, sino ya directamente el trabajador, sufre un descuento o una retención por recibo de sueldo que va a permitir que el RENATRE recaude eso, que deposita luego el empleador después de retenerlo, y pueda prestar este servicio. Bien, como decíamos, la libreta del trabajador agrario es una obligación, la tiene que tener el trabajador, y si no la tiene, cuando va a ser incorporado, es el empleador el que se la debe gestionar, pero es un documento personal que, además de ser importante porque es individual, prueba la relación de trabajo. Por eso que es importante que esté registrado el trabajador en este lugar. Es decir, ustedes tendrían que tener en cuenta, si se trata de un trabajo rural, primeramente voy a dar el alta en AFIP, el alta temprana, pero seguidamente, sin demorar, voy a tener que estar atento de que voy a tener que dar una segunda registración, ya no en materia de AFIP, sino dentro del registro específico para rurales, que es el RENATRE. ¿Qué voy a necesitar para ello? Tener la credencial. Si tengo la credencial, esa credencial tiene un dato importante, que es esto que se llama el código único. El código único lo que me permite es que pueda, dentro del portal del RENATRE, por la página web, registrar la relación. Esto, lógicamente, ya hoy por hoy es moneda corriente, pero hasta el 2018 es como que se da una suerte de que convivían la vieja libreta de trabajo con esta credencial que empezaba a surgir. Hasta que en agosto se le dio final al formato viejo de la libreta para pasar a esta credencial que es el formato nuevo. Es importante, como decimos, que el empleador y a veces nosotros que los asistimos tengamos muy en claro que cuando vamos a tomar un trabajador tengamos que pedirle la libreta de trabajo rural, es esta credencial, porque lo vamos a necesitar para después registrarlo una vez que hagamos el alta en AFIP. A continuación tenemos que hacer el alta en el portal de la página del RENATRE. Si no la tiene, tenemos que saber que tenemos la obligación de generársela y obtenerla para que el empleador la pueda utilizar. Si nosotros no registramos la relación de alta en el RENATRE, luego no vamos a poder hacer la relación o el registro de la baja, que también se le da de baja en AFIP, pero a su vez en el RENATRE. ¿Sí? Está todo de alguna manera relacionado y de ahí la importancia. Lógicamente que esta credencial que estamos haciendo mención tiene que, lógicamente, ser pedida al trabajador, pero para tomar los datos, ese código único del que yo mencionaba, no para que permanezca y sea de posesión del empleador, no. Muchas veces se da en la práctica, y más en este contexto de pandemia, como nos ha tocado gran parte del año, con las limitaciones en cuanto a lo que es presencial, que se ha dado el pedir muchas veces o una copia o escanear los datos que tiene la credencial, y con eso, donde uno tiene el dato,
es suficiente para poder cargar en la página web y registrar la relación. Con esto quiero reflejar que la posesión de la credencial, como indicamos acá, tiene que estar siempre en manos del trabajador, porque cuando avanza de un lugar a otro o de un trabajo a otro, siempre le van a exigir tener su credencial de trabajo. En cuanto al empleador, una vez que se registra y tiene, como pasa hoy por hoy en casi todos los ámbitos, un usuario y una clave o contraseña, ya está registrado como empleador, pero por vez primera lo tiene que hacer en algún momento y siempre como mínimo se le va a exigir registrar un establecimiento rural. A partir de ahí ya queda registrado y cada vez que tenga que utilizar esa página para alta y bajas de trabajadores, ya va a tener el usuario y la clave. Hay un aspecto también destacado, que esto también se ha agilizado y se ha interrelacionado y es muy práctico, que anteriormente existía, hasta el 2018, la obligación de cargar cupones en la libreta de trabajo rural. Esto que ustedes ven acá, que tiene que ver con que esos cupones denunciaban cuánto eran las remuneraciones que se le iban liquidando en cada uno de los meses a los trabajadores. Eso se reemplazó por la validación de los montos registrados a partir de los 931 que, digamos, cuando uno los presenta en AFIP, RENATRE los carga dentro de su página y lo que tiene que hacer cada empleador es validarlos. En la medida en que valido mensualmente la información que recibe RENATRE por los 931 que fui presentando, voy a estar validando la información en cuanto a todos los datos vinculados al ámbito previsional que tiene que ver con el trabajo agrario. De alguna manera, en la práctica, es un poco más ágil. Bien, otro aspecto destacado que recién algo mencioné, pero que ahora vamos a cuantificar. Yo les decía, RENATRE como registro, lo que tiene, y ente recaudador, tiene por un lado un ingreso para prestar un servicio que es el sepelio, un seguro para el trabajador, y por otro lado hablábamos de la prestación por desempleo. Bueno, vamos a empezar en orden. El seguro de sepelio es algo que está sustentado económicamente por el bolsillo del trabajador. ¿Por qué? Porque es una retención. Como ustedes ven acá, se le descuenta por recibo de sueldo. No se hace cargo el empleador. El empleador hace de agente de retención, descuenta y paga, como por ejemplo pasa con el sindicato. Acá en este ámbito, en el ámbito rural, la entidad sindical es UATRE, es la Unión de Trabajadores, o sea, el Sindicato para Rurales, Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores. La cuota sindical que fija y que se le descuenta al trabajador es un 2%. Y normalmente, como lo mencionaba hoy en las escalas salariales, en las resoluciones de la Comisión de Trabajo Agrario, si no está afiliado y paga el 2% por vía de retención, se le termina reteniendo a veces un 2% por cuota de solidaridad. O sea, UATRE como sindicato recauda por una vía o por otra. Bueno, el RENATRE, que no es la entidad sindical, sino la entidad que registra y que lleva el control de los trabajadores y empleadores, para poder prestar el seguro de sepelio, tiene que recaudar, y esto lo hace por la vía de que el empleador, como agente de retención, le tiene que sacar por recibo de sueldo al trabajador un determinado porcentaje. En este caso, es el 1,5% del total de sus remuneraciones. Retiene y paga. ¿Cómo lo paga? Por el 931. Pero no es un costo para el empleador, porque se lo sacó por recibo de sueldo al empleado. Con eso recauda RENATRE y tiene un pozo común, por llamarlo de alguna manera, que cuando tenga que atender pedidos de trabajadores para brindar un servicio de sepelio, responde de esa manera. Esto ustedes lo pueden apreciar si ven un 931 en cualquier situación, pueden recurrir a los que analizamos y desarrollamos en la unidad 6, que hay un sector que dice RENATRE y que aparece uno que tiene que ver con el sepelio. La otra parte, la otra arista que tiene que ver con el RENATRE, pero que ya no es un aporte del trabajador ni un descuento por recibo de sueldo, es lo que el RENATRE recauda y utiliza para la prestación por desempleo. Así como el ANSES, para los trabajadores de la ley de contrato de trabajo, recibe ese 0,94% por día de 931 que pagan todos los empleadores, y cuando ocurre una situación de desempleo atiende y presta cumple con esa prestación, los rurales no van para ese lado, sino van para el RENATRE, es quien se encarga de hacerlo. Y para lo cual, y ahí empezamos a marcar diferencias,
no recauda un 0,94%, no, acá recauda un 1,5%. Y lo hace sobre el total remunerativo. No importa la detracción que teníamos en cuenta cuando calculábamos la remuneración 10. Sí sirve o sí se utiliza para aquellos empleadores de la ley de contrato de trabajo, porque ese 0,94 que forma parte del 18 va sobre la remuneración 10, en cambio, acá como se reemplaza y va por otra vía, es un porcentaje más alto y encima sobre una remuneración más alta, porque no se aplica sobre la remuneración con detracción, sino sobre la remuneración completa. Vieron que hay diferencia, por eso lo remarco tanto. Va consignado en el 931, también pertenece a las contribuciones patronales, lo que pasa es que se ubica dentro de lo que es el RENATRE. Entonces, RENATRE va a tener, por un lado, un 1,5% que recauda para el seguro de sepelio bajo el pago que hace el empleado, o sea, el patrón le retiene, pero el que lo sufre es el empleado, y luego también va a recaudar por vía de RENATRE otro 1,5, que en este caso va a ser un costo empresario, porque lo va a tener que depositar directamente el empleador para que pueda prestar el día de mañana, si es necesario, el RENATRE, la prestación por desempleo, a quienes encuadren dentro de esa situación. Bueno, en eso me parece que es muy importante insistir porque hay cambios y son importantes. Acá como un resumen, como un repaso. Ustedes fíjense, hablamos de aportes y de contribuciones. Por un lado dejo de lado, y me margino porque es lo mismo de la RT. No agrego a esto, aunque está, está, pero no lo agrego porque ustedes lo saben. Es un costo empresario de la patronal, de acuerdo al riesgo, a la actividad y a lo que la RT le fije. Tampoco tengo en cuenta el costo del seguro de vida obligatorio. ¿A qué no va? Sí, sí, claro que está. No se paga por el 931, ya se los expliqué y lo repetí, pero está, debe estar. Solamente no rige para los empleados transitorios o no permanentes, pero para el resto sí. Y se paga por separado y se contrata un seguro aparte. Por eso, ni el seguro de vida ni la RT lo menciono acá. Pero lo demás, sí. ¿Y cómo lo recuerdo? Empecemos. Aportes. Nosotros hasta ahora conocíamos el 17% de los descuentos de ley formados por aportes a la seguridad social y a la obra social. Bueno, acá siguen estando. No cambia eso. No digamos, no le quité nada. Sí agrego, sí le sumo algo más. ¿Qué es lo que estoy agregando? Y que el trabajador tiene como un aporte, o sea, un descuento por recibo de sueldo, algo extra que hasta ahora no estaba, que es para el seguro de sepelio. Ese 1,5% tendrá que hacer de agente de retención el empleador. O sea, van a ver cuando hagamos el práctico que nosotros cuando liquidemos los sueldos vamos a tener que tener en cuenta ese descuento. Bien, respecto de las contribuciones, sí hay verdaderos cambios. No solamente hay un agregado, sino algo no está y en su reemplazo viene algo que es un poquito más oneroso. El 10,77, el 1,59 y el 4,7, estos tres ítems que forman la seguridad social siguen estando y son iguales. Lo que cambia es que como no va para ANSES la contribución con destino al Fondo Nacional de Empleo, ese 0,94%, táchenlo, acá no existe, pero no es que es porque es un ahorro, no, al contrario, es más caro. ¿Por qué? Porque en su reemplazo viene algo más oneroso, que es el 1,5, que es más que el 0,94, que es para que pueda prestar, digamos, para cumplir la prestación de desempleo, no ANSES, sino RENATRE, porque en este caso lo va a hacer RENATRE, y además va a ser una remuneración más alta porque no aplica la 10, que es con detracción, sino acá la completa. Fíjense qué distinto que es. Pero eso no basta, no termina ahí la historia. Va a haber algo que luego, digamos, que luego no, que ya lo hemos mencionado, porque esto en la grabación anterior yo ya hice hincapié cuando hablamos del aspecto jubilatorio. Yo les decía que por ser un régimen diferencial, donde se jubilan anticipadamente, la empresa, el empleador, tenía un costo extra. Bueno, acá se ve, ese costo extra, para que se puedan jubilar antes los trabajadores, con 57 años de edad y 25 de aporte, era, como les mencioné antes, un costo empresario. Dentro de las contribuciones con destino a la seguridad social, va un plus, que hasta ahora no existía, no habíamos visto, que es un 2%. Y una vez más, un 2% que encima no va sobre la remuneración 10 con detracción, va sobre la total, sobre la remuneración completa, no con descuento alguno. Entonces, es un costo más. Entonces, fíjense,
Si yo hablaba de que naturalmente decíamos genéricamente un 18% a la seguridad social cuando vimos la unidad 6 para las empresas PYME, bueno, si acá hago un comparativo, voy a tener en lugar de un 18%, un 20,56. ¿Por qué tanto más? Y porque reemplazo el 0,94 por el 1,5, entonces ahí tengo un 0,56, ¿sí? Que se suma, y además tengo un 2% que de alguna manera no existía antes y acá se da. Entonces, de esa manera voy a tener un costo más elevado por dos razones. Por tener un aporte al fondo de desempleo que no es de ANSES, sino de RENATRE, que me sale más caro, y por tener que contribuir con mayor, digamos, contribución, en este caso un 2%, al régimen de la seguridad social, porque trabajadores con un esquema de jubilación anticipada por considerarse tareas diferenciadas. Esto es distinto y es muy importante remarcarlo para que no lo confundan y se mezcle a la hora de ejercitarlo y obviamente de contemplarlo como régimen particular. En cuanto a la prestación por desempleo, no voy a estar diciendo nada diferente a lo que conocemos. Fíjense que como se compone es lo mismo que habíamos hablado en la unidad 5, o sea, es una prestación económica naturalmente, pero además tiene obra social, asignaciones familiares, que como les decía están a cargo de ANSES, se considera tiempo de trabajo, el tiempo de la prestación, y además, de ser necesario, también está la cobertura del seguro de sepelio. 90 días corridos desde que se da la finalización de la relación laboral para poder solicitarlo dentro de las situaciones que correspondan a una prestación por desempleo. O sea, naturalmente, si renuncia, no, porque sabemos que renunciar no me permite pedir la prestación por desempleo. En eso es todo igual. En cuanto a los valores o a lo que aplica para el RENATRE, la última actualización, que fue de abril de este año, fijó el esquema similar que conocemos de digamos, la mitad de la mejor remuneración que la persona ha percibido en los últimos 6 meses, pero siempre sobre referencias mínimas y máximas, que es lo que termina a la larga de aplicarse generalmente. En este caso, un mínimo como piso de 5.500 y un máximo de 11.000 por resolución de RENATRE, la 55-2020, que rige desde el mes de abril. Y después también, que esto lo conocíamos, la posibilidad de la extensión en caso de ser personas de 45 años o más, por 6 cuotas más a un 70% del valor original. En esto, en cuanto a requisitos, los conocemos, no nos vamos a sorprender con ninguna de estas cuestiones, pero por ahí yo remarco, me parece importante, bueno, que estén en situación legal de desempleo, porque como les decía antes, si yo estoy cobrando cualquier otro tipo de prestación o si renuncié, no me corresponde. Pero lo importante acá, para destacar, como se encarga el RENATRE de hacerlo, tiene que ser un trabajador que esté inscripto en RENATRE. Si no lo está, esto que yo remarcaba de tener la credencial y que el empleador lo reconozca, va a perder esta posibilidad, con lo cual cobra más valor esa formalización como exigencia que tiene este tipo de régimen particular. Bueno, creo que de alguna manera es más o menos tratado de cubrir todos los contenidos que hacen a este régimen, que obviamente podría dar margen para un desarrollo mucho más extenso. Pero bueno, de alguna manera, a veces es un poquito ardua la cuestión. Para aquellos que, como suele ocurrir, y no creo que sea la excepción, termina siendo medio extenso, o uno por ser reiterativo termina siendo un plomo, bueno, las disculpas del caso. O sea, sepan entender que uno lo hace de la mejor manera posible. Para todos, sin excepción, a los que les pareció un plomo y a los que le pudo haber sido de utilidad, bueno, sin discriminación alguna, muchas gracias. Este es el final mío en cuanto a lo que es el acompañamiento desde las grabaciones, no de las clases sincrónicas, porque voy a seguir de alguna manera acompañando en el desarrollo de los últimos prácticos, pero sí desde la teoría. Así que bueno, en ese sentido fue lindo habernos conectado de esta forma. Y bueno, el deseo de que tengan, lógicamente, un excelente cursado. Uno siempre quiere y desea lo posible que aprueben todos, que si es posible que promocionen, pero bueno, también es una cuestión compartida, ¿no? Uno
aporta lo más que puede, bueno, ojalá que ustedes puedan hacer su parte y que esto termine, como deseamos todos, ¿no? De la mejor manera. Bueno, ahora sí, es todo por ahora, nos seguimos conectando de la forma que nos van exigiendo los días finales, ¿eh? Que sigan muy bien.